Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel bombardea por cuarta vez el centro de Beirut en lo que va de la semana con misiles que impactaron un edificio residencial a las 4 de la madrugada del sábado. Al menos 15 personas perdieron la vida en el ataque que llega cuando se asumía que Israel y Hezbollah estaban cerca de un alto el fuego. Estos son nuestros titulares. El ataque habría tenido como objetivo acabar con Muhammad, alto funcionario de Hezbollah, excongresista en el Líbano y miembro del Consejo de Yihad, el brazo paramilitar de la organización considerado un grupo terrorista. Tendremos información desde Beirut. En la cumbre del clima de la ONU logra por fin un acuerdo para abordar la lucha mundial contra el cambio climático. La conferencia vio enormes dificultades para convencer a los países más ricos de financiar medidas necesarias para los países en vías de desarrollo. Aún así, lo acordado dista mucho del monto requerido según los expertos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Varios misiles israelíes impactaron la madrugada de este sábado el distrito central de Beirut, destruyendo un edificio residencial. Al menos 15 personas murieron y más de 60 resultaron heridas, según informan autoridades locales. Una fuente de seguridad libanesa afirma que el objetivo era eliminar a un alto cargo del grupo chiita Hezbollah. El saldo de muertos entre este y otros ataques israelíes contra bastiones de Hezbollah durante la jornada de hoy asciende a 45. Israel continúa su ofensiva contra el grupo libanés, cuyo brazo armado es catalogado como organización terrorista por la Unión Europea y que los israelíes consideran una amenaza para su seguridad nacional. Un ataque israelí sacudió el corazón de Beirut. Sucedió a las 4 de la mañana del sábado mientras la mayoría de vecinos de esta zona residencial aún dormía. Los equipos de emergencias acudieron al lugar poco después de la explosión. Un edificio de 8 plantas quedó destruido y varios inmuebles próximos resultaron dañados. Hubo un ataque y luego otro. No entendíamos qué pasaba. Había polvo, casas destruidas, gente gritando y corriendo. Sus seres queridos se encuentran entre los numerosos heridos en el ataque. Los equipos de emergencias los trasladaron a hospitales cercanos. Este es mi hijo, también resultó herido. Y esta es mi hija, ahora está en el hospital. Es el cuarto ataque israelí en el centro de Beirut en una semana. La mayoría tenían como objetivo los suburbios del sur de la capital, el bastión de Hezbollah. En septiembre, Israel intensificó su ofensiva contra la milicia terrorista, matando a varios altos cargos, incluido su líder Hassan Nasrallah. Los combates han causado la muerte a más de 3.600 personas y cerca de 1 millón de desplazados, según datos de las autoridades sanitarias libanesas. El periodista Joan Cabasés se encuentra en Beirut para ofrecernos más detalles sobre las implicaciones de estos ataques en el Líbano. Joan, muy buenas noches para vos. Medios israelíes reportan que el objetivo de este ataque era Mohammed Haidar, exdiputado de Hezbollah en el Parlamento del Líbano. ¿Qué se sabe sobre su rol en la organización y sobre el éxito de este operativo considerando las muchas muertes que generó? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchos creen que Mohammed Haidar era un poco el nuevo líder de facto de la milicia libanesa Hezbollah después de que la cúpula política y militar de esta organización hayan sido eliminados en las últimas fechas y semanas. Haidar tenía conocimientos, experiencia e influencia en la vertiente política de la organización, pero también y muy especialmente en la militar. Él estaba implicado en tareas relativas a la investigación, al reclutamiento de nuevos combatientes y a la formación también de estos nuevos combatientes. Hay que decir, sin embargo, que no está del todo confirmado que Haidar haya sido eliminado en este bombardeo de esta pasada noche. Hay fuentes israelíes que habrían indicado al medio saudí Al-Hadad que la operación de eliminación de este miembro de Hezbollah habría fracasado. En cualquier caso, es importante destacar que hay expertos de derecho internacional que consideran este ataque ilegal. Ellos argumentan que incluso la presencia de un miembro destacado de Hezbollah no justifica el bombardeo de todo un bloque residencial. Hoy hemos estado presentes en estos escombros en el corazón de Beirut y lo que hemos visto es ropa ensangrentada de niños pequeños por el suelo y familias desesperadas con muertos y heridos graves en el seno familiar y que dicen además haberlo perdido todo.
Era el reporte de Joan Cabasés desde Beirut, con escenas que se repiten también en Gaza. Al menos 120 palestinos murieron en las últimas 48 horas por los ataques israelíes en la franja, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás. En los últimos 40 días, la ofensiva de Israel se ha centrado en la mitad norte del enclave, particularmente en las ciudades de Jabalia y Beit Lahia, donde Israel asegura que Hamás, considerada una organización terrorista por varios países, está reagrupándose. La milicia islamista aseguró que un rehén israelí murió en un ataque en el norte del territorio, una rehén mejor dicho. Las autoridades israelíes no han podido confirmar esta versión. A punto de cumplirse el primer aniversario de la única tregua pactada entre Israel y Hamás, que permitió la liberación de 105 rehenes, los familiares del casi centenar de secuestrados que siguen en el territorio palestino se manifestaron en Tel Aviv para reclamar su regreso. La cumbre climática COP29 en Bakú alcanzó por fin un acuerdo entre los países participantes. Durante horas y hasta bien entrada la madrugada del domingo en hora local, los negociadores intentaron buscar consensos para fijar la contribución de los países ricos y más contaminantes a las naciones en vías de desarrollo para combatir el calentamiento global. Luego de que un monto de $250.000 millones frenara durante días la cumbre por el rechazo de los países más vulnerables, la Unión Europea propuso este sábado aumentar la contribución a $300.000 millones, un monto que aún así está lejos del billón necesario según los expertos. La propuesta fue aprobada como parte de un conjunto de medidas. Estas también incluyen un nuevo protocolo de transacciones de carbono entre estados. Los países ricos pueden financiar actividades que reduzcan las emisiones nocivas en los países más pobres y podrán descontar esas emisiones de las que ellos mismos produzcan en sus territorios. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, se encuentra en Bakú, desde donde sigue de cerca los pormenores de esta cumbre. Carol, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué nos podés contar sobre esta información de último momento, el acuerdo tan ansiado, pero que aparentemente tampoco satisface a todos? Javier, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta COP29 de Bakú, en la que finalmente te puedo contar que el texto ha sido aprobado. Hemos escuchado muchos aplausos desde esta sala que ven detrás de mí, la sala Nizami, que es donde ha tenido lugar esta sesión final de la COP29, una COP que parecía no terminar, pero finalmente, como te digo, pues se ha logrado ese consenso entre todas las partes. Bien lo dices tú, no todos han quedado muy satisfechos, pero lo que nos han dicho algunos de los delegados de países en vías de desarrollo es que por lo menos marca un buen punto de partida. Lo más importante para destacar en este texto que ha sido aprobado, Javier, son dos aspectos. El primero es que se aprobó la cifra de $300.000 millones, al menos estos $300.000 millones, es decir, no es el tope máximo, sino el tope mínimo, y a partir de ahí esa cifra puede ir en aumento. Y el segundo aspecto importante es que China, también los países del Golfo y Singapur continuarán siendo contribuyentes voluntarios. Esto supone un revés, por ejemplo, para la Unión Europea o para países como Suiza y Canadá, que buscaban que estos países con importante capacidad financiera pues pasaran a ser más bien países donantes en lugar de mantenerse como países receptores. Pero por lo menos, Javier, esto ha sido el acuerdo al que han llegado las partes en esta conferencia de las partes, los países que participan en esta COP29, y bueno, podemos decir que en el último minuto se ha evitado el fracaso de esta copa. Vemos, mientras hablabas, imágenes en vivo que llegaban desde la conferencia, Carol. ¿Qué sabor deja en realidad la COP29, considerando que ha habido incluso protestas internas dentro de la cumbre? Sí, bueno, la verdad es que las protestas ya la habíamos visto, por ejemplo, el año pasado en Dubái. También se realizaron protestas dentro del recinto en el que tuvo lugar esa COP28. Pero sí es cierto, Javier, que en esta ocasión noté un ambiente de mucho escepticismo desde el primer momento, y es que recordemos que esta COP29 arrancó apenas unos días después de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, y también recordemos que él dijo que se va a volver a salir de los acuerdos de París, lo que pues
pues representó un golpe duro para las aspiraciones de esta conferencia de las partes, porque pues Estados Unidos es uno de los contribuyentes más importantes y si se sale Estados Unidos, pues básicamente también se ve golpeada la financiación. Entonces por eso esta COP29 arrancó con un ambiente de escepticismo, luego pues conocimos también la retirada de Argentina, que aunque en la práctica no representaba un golpe fuerte para esta conferencia de las partes, pues sí que de manera simbólica era un golpe para la COP29. Y bueno, en general, la verdad es que el ambiente que yo vi durante todas estas 2 semanas, Javier, fue de escepticismo, fue de mucha lentitud, pero al final, y la verdad te lo digo, me ha sorprendido, se logró un acuerdo que no ha dejado satisfechos a todos, pero que por lo menos se ha saldado esta COP29 con un acuerdo y no con el fracaso que muchos temíamos, Javier. Maratónicas han sido las negociaciones de la COP29, maratónica también la cobertura de nuestra compañera Carol Guerrero. Carol, muchísimas gracias, buen viaje de regreso y sobre todo buen descanso. Gracias, Javier, hasta la próxima. Y es que el cambio climático no solo afecta a los ecosistemas alrededor del mundo, también puede convertirse en un problema de salud global. El aumento de las temperaturas y el incremento de las lluvias en algunas regiones del mundo promueve la propagación de peligrosas enfermedades. En Bangladesh, por ejemplo, la fiebre del dengue se está volviendo más común a raíz del cambio climático. Los médicos esperaban pacientes, pero este año el brote de dengue en Dhaka, Bangladesh, llena las salas de espera. Antes, la cantidad de pacientes aumentaba solo durante la temporada, pero ahora tenemos casos de dengue todo el año. Esta vez fue más intenso. Trabajamos bajo presión. El virus del dengue se transmite de los mosquitos a las personas. Los síntomas suelen ser leves, pero en casos graves puede ser mortal. Antes, la población de mosquitos disminuía durante los meses fríos, pero con el incremento de las lluvias y el alza de las temperaturas derivadas del calentamiento global, han creado las condiciones para que los mosquitos sobrevivan. Un problema que no se limita a Asia. En Europa aumenta la necesidad de emplear insecticidas para detener la invasión del mosquito tigre, transmisor de los virus del dengue, chikungunya y Zika, que avanza hacia el norte. Se detectó en 8 países de la Unión Europea en el año 2013. Una década más tarde, esta especie se ha establecido en 13 países, incluido Francia, Alemania, Austria, Hungría, además de otros 6 países. En 2023 hubo brotes de dengue en España, Francia e Italia. Los cambios en el régimen de lluvias y las altas temperaturas en Estados Unidos también están provocando una mayor propagación de enfermedades por especies invasoras como garrapatas y mosquitos. La población estará más expuesta. Los sistemas sanitarios enfrentarán una mayor mortalidad asociada a la propagación de patógenos. Habrá enfermedades infecciosas en lugares que antes se consideraban seguros. Los fenómenos meteorológicos extremos, agravados por el aumento de las temperaturas, también están afectando la salud humana. Las graves sequías en algunas regiones afectan las cosechas, provocando desnutrición. Las inundaciones pueden contaminar las fuentes de agua y provocar brotes de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud calcula que entre 2030 y 2050 se producirán unas 250.000 muertes al año por problemas de salud relacionados con el cambio climático. Debemos adaptarnos rápidamente a las altas temperaturas que sabemos seguirán aumentando, pero también debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Según algunos expertos, si no se toman medidas, es probable que situaciones como esta en Dhaka sean cada vez más frecuentes en todo el mundo. Y fijamos la mirada en América Latina. Uruguay se prepara este domingo para una segunda vuelta electoral con un resultado incierto y reñido, según los últimos sondeos de intención de voto. Más de 2,5 millones de uruguayos están habilitados para elegir a su próximo presidente. La Corte Electoral y el Ejército preparan las urnas para distribuirlas por todo el país. El balotaje enfrenta a 2 candidatos con visiones políticas y líneas económicas muy distintas. Por un lado, la coalición multicolor de centro y centro-derecha, representada por el candidato oficialista Álvaro Delgado, que continuaría con la política del actual gobierno de Luis Lacalle Pou. Por el otro lado, la coalición izquierdista Frente Amplio con Yamandú Orsi, considerado delfín político del expresidente José Pepe Mujica.
En Ecuador, la ONG Human Rights Watch advirtió este sábado sobre la existencia de al menos 15 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, 80 casos de presuntas torturas y más de 200 casos de extralimitación en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Distintos tipos de abusos que se habrían dado en el marco del denominado conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado. Ello después de que el jueves la Corte Constitucional de Ecuador anulara la suspensión de diferentes derechos fundamentales dentro del último estado de excepción decretado por Noboa, como la libertad de reunión en espacios públicos. Una adolescente australiana murió en Laos debido a una intoxicación con alcohol adulterado con metanol consumido la semana pasada. Con ella son ya 6 los turistas fallecidos hasta ahora por esta causa. La mujer se enfermó en la ciudad turística de Vang Vieng, un popular destino de ecoturismo y ocio nocturno. Su muerte se suma a una serie de fallecimientos, todos ellos relacionados con el alcohol adulterado de contrabando. Y nos despedimos con una iniciativa que busca sembrar esperanza. Bajo el lema Quito más verde que nunca, miles de voluntarios se unieron este sábado para reforestar las áreas afectadas por los incendios que devastaron cerca de 2.000 hectáreas en la capital ecuatoriana. Equipados con palas y azadones, los participantes plantaron especies nativas como pusupato, cholán, pumamaqui, guava o arrayán, especies esenciales para restaurar el equilibrio ecológico, enriquecer el suelo y atraer fauna nativa. Este ambicioso plan, que busca sembrar 20.000 árboles solo este fin de semana, forma parte de una campaña que se extenderá hasta el próximo año. Y con ello despedimos esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Manténganse al tanto en dw.com o entrando a nuestras redes como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.